Un saludo a todas y todos. Ese es el ejercicio 03 llamado Estadística Descriptiva aplicada a feminicidios en México. Su servidor, el doctor Marco Antonio Muñoz Madrid. Bueno, vamos a entrarle a mucho más detalle a la materia y para ello me preocupa mucho que las y los estudiantes observen el proceso y comprendan los elementos necesarios para la generación de datos sociológicos. De esta forma, el tema del feminicidio debe ser entendido como un fenómeno social, obviamente también como un problema, pero desde la lógica de un fenómeno social en términos de sociología. Así, por ejemplo, algunas preguntas que pueden generar este proceso de comprensión son: ¿qué significa para la sociedad mexicana el fenómeno de los feminicidios? Lo predicaremos en clases. ¿Por qué es importante medirlos y no dejarlos como hechos aislados? Ese tema súper delicado y muy importante. Sobre la estadística y la sociedad, ¿qué nos aporta la estadística descriptiva para comprender fenómenos sociales como el problema del feminicidio? ¿Cuál es la diferencia entre solo contar casos y construir un dato sociológico, etcétera? Sigan con las preguntas. Muy bien, el objetivo de este ejercicio es que los y las estudiantes aprendan a organizar y analizar información oficial sobre feminicidios a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando tablas de frecuencias, gráficas y medidas estadísticas descriptivas. Los pasos del ejercicio son los siguientes: descargar los datos, organizar la información, obtener tablas de frecuencias, graficar y estaríamos esperando que en la segunda parte, medidas de estadísticas e interpretaciones mínimas generales. Es muy importante que las y los estudiantes le entren al tema de interpretar la información, incluso con los conocimientos mínimos o la poca experiencia que tengan sobre el tema. No importa, para eso es este curso. Finalmente subirán dos archivos, un archivo de Excel y un archivo de Word, con, recuerden, apellidos paterno, materno, nombre y al final E03, que representa el ejercicio 3. Este es el Dropbox. Recuerden que hay un Dropbox para cada ejercicio. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y vamos a buscar datos abiertos, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se va a ver de esta forma y me voy a datos abiertos. Los datos abiertos es la transparencia que tiene el gobierno mexicano con respecto a los sistemas de información de diferentes programas de gobierno. En este caso, de la incidencia delictiva. Así es el tema de incidencia delictiva. No queremos las cifras que ya están presentadas para la última presentación, tienen generalmente un poco más de un mes de desfase. Aquí tenemos mes de julio, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa son las bases completas, diccionario de datos, cifras, acá está, el tamaño, bla, 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 dice es importante que no puede ser cargado en una hoja de Excel, si ya lo sabemos, por eso eso utilice archivos separados, ok. Lo que quiero es la liga, dice reportes, cifra, pero no aparece el archivo compreso, vamos a ver dónde se encuentra, diccionario de datos, no, cifras, cifras de incidencia, no encuentro la liga, debería de estar aquí visible. Cifra de incidencia, el tamaño del archivo CSV 2015-2025 no puede ser cargado en una hoja de cálculo. Ajá. Para ese software, utilice los archivos separados por comas. Incluyen ambas versiones en el archivo comprimido. Pero no está aquí el archivo compreso. Cifras de incidencia delictiva. Tendría que ser ese. 2000, pero ese de federal. Vamos a descargar este archivo. Estoy casi seguro que es este. Sí, es este porque es un archivo compreso. Entonces necesito descargarlo. Aquí está. Descargar este archivo. Muy bien, recuerden siempre tener orden en la generación de información. Yo tengo esta carpeta donde estoy trabajando. Acto seguido voy a descomprimir. Recuerden que esto ya lo habían aprendido en el ejercicio anterior. Y voy a abrir el archivo. Es un archivo que compreso pesa 1.5 megas. Es ligero. Y lo que estoy observando es que aparentemente ya juntaron todos los años y eso
pues no es precisamente lo que yo quería. Voy a buscar feminicidio. No, no está. Esta no es la hoja. Vamos a ver dónde la puso ahora el secretariado ejecutivo. Antes aparecía víctimas, incidencia delictiva, cifra de víctimas, fuero común, incidencia delictiva. Debería estar acá. Metodología anterior, regresar al menú principal. Vamos a regresar al menú principal. Histórico, datos abiertos. Probablemente sea este. Cambiaron la página, antes era mucho más fácil el acceso a la información. Consulta información sobre, bueno, aquí está la clasificación de feminicidios, eso nos puede servir más adelante. Como podrán ver, es un tema de preocupación nacional. Histórico, incidencia fuera común, manual de unidad, historia de víctimas, histórico de datos abiertos. Probablemente sea este, voy a abrirlo. Entonces, no, no aparece. Regresar al menú principal. Esta es la metodología. Recomiendo que la lean para quienes estén interesados en la generación de esta información. Son los lineamientos para el registro y clasificación de presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos. Bueno, pero eso no es lo que yo quiero. Diccionario de datos, cifras, no. Incidencia delictiva, pero este es 2011 a 2017. Cifras de incidencia delictiva, creo que es este, a nivel municipal y a nivel estatal. A ver, vamos a revisar qué sucede cuando descargo este archivo. Un momento, por favor. Acá está el feminicidio. Muy bien, es este, ya lo vi. Déjenme confirmar. Sí, acá está, feminicidio. Entonces, una disculpa, no es esta hoja de datos, la voy a cerrar por completo y voy a mostrarles el camino adecuado. Entonces, no es esto, ni es este. Una disculpa. Cambiaron de orden la presentación de los datos. Entonces, miren, si ustedes quieren conocer los datos de los feminicidios a nivel estatal, que es el objetivo de este ejercicio, vamos a utilizar esta descarga. Si nos da tiempo, tendremos oportunidad de revisarlo a nivel municipal, lo cual me parece que es un ejercicio bastante bueno, pero recomiendo que mejor lo hagamos en clase o lo planeemos en otra visualización. Entonces, cifras de incidencia delictiva estatal 2015-2025. Le damos clic, nos lleva a otra visualización y le damos descargar. Se hace la descarga, noten que ya la tengo dos veces, entonces, en este caso me voy a quedar con uno y voy a cortar y a pegarlo en la carpeta donde estoy trabajando. Es muy importante que trabajen con orden. Muy bien, descargo el archivo, ya puedo eliminar la carpeta compresa, ya no la necesito más y entonces abro este archivo CSV. Un archivo de 4.4 megas y ahora ya lo tengo en mi pantalla. Vamos a comenzar. Lo que nos tenemos que plantear como generación de datos sociológicos es cuántos y en dónde, pero también la periodicidad. Así que lo primero que voy a hacer es inmovilizar la fila superior para que pueda desarrollar los datos. Y aquí lo que observo es que ya está el año, pero para que tenga mayor sentido lo que voy a hacer es que voy a generar una nueva columna. Me voy a ir hasta la columna T y aquí voy a poner suma. Acto seguido voy a utilizar igual la fórmula de suma, abro el paréntesis y solicito con mi cursor sin soltar el cursor desde enero hasta diciembre. Reviso que efectivamente se trate de esas celdas, noten, desde H hasta R es correcto y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a
representar la misma fórmula en el resto de las filas. Necesito estar seguro que se encuentran en todas, entonces control fecha hacia abajo y la última fila disponible en esta base de datos es la fila 34.497, cuya suma es 1005. Ahora que ya generé una nueva columna, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar todas las columnas desde la A hasta la T, sin soltarlas. Recuerden que esto ya lo vimos en clase, no así con control y luego sumarlas, porque esto no tiene que hay una división entre cada columna. Tampoco el error sería agarrarlo así. Tienes que agarrarlo desde la A sin soltar hasta la columna T. Entonces me voy al menú insertar y pues ahora quiero también una tabla dinámica, pero con un gráfico. Le pido una nueva hoja, está bien, y me voy a la generación de información. Ahora tenemos diferentes opciones. Básicamente lo que quiero es que pueda yo filtrar por año, pero también quiero la entidad federativa porque quiero saber cuántos feminicidios hay. Estoy haciendo una exploración de los datos que tengo disponible por curiosidad. Entonces, el subtipo de delito que me interesa y al final la variable suma, que fue la que creé, la voy a poner como suma. Aquí un dato interesante es que, si mal no recuerdo, se trata de subtipo y efectivamente aquí está feminicidio. Entonces voy a prender y apagar hasta que tenga prendido nada más solito el checkbox de la categoría feminicidio. Le doy a aceptar y ahora sé que desde el año 2015 hasta la fecha del 2025, el corte de junio, porque esa información recuerden que está desfasada un periodo de tiempo, lo cual es relativamente normal, según el Secretariado Ejecutivo del Gobierno Federal, y entonces la suma total de feminicidios que se han contabilizado es una suma bastante seria, 8.536 feminicidios, ¿no? De esto platicaremos y discutiremos en clase de la realidad sobre esta información. Y recuérdenme, por favor, es muy importante, anótenlo, recuérdenme ver el mapa de feminicidios. Lo tendremos que buscar en clase y con eso aumentaremos la potencia de nuestro análisis. Ahora supongamos que lo que quiero saber es cómo se comportan los feminicidios por año, pero noten cómo mi gráfica ya empieza a representar información. Entonces aquí lo que voy a hacer es editar mi gráfica, noten, ya la modifiqué, y ahora todos los estados se ven en orden alfabético, pero también se ven en posición vertical. Aquí tenemos la representación y obviamente el estado con mayor representación de números de feminicidios no será la Ciudad de México, sino es el Estado de México. Y eso es relativamente, vamos a decir, estadísticamente normal. No estoy diciendo para nada que el feminicidio sea normal, no, para nada. Estoy diciendo que estadísticamente hay un comportamiento normal en la presentación de datos de los incidentes delictivos, porque en el caso del Estado de México es el estado de mayor población del país. Pero noten cómo Veracruz de Ignacio de la Llave se encuentra en una posición segunda, obviamente con respecto al número total de feminicidios contabilizados desde 2015 a 2017, lo cual vale la pena mencionar que la catalogación del subtipo de delito de feminicidio es resultado en parte, pero en gran medida, a partir de los trabajos que hicieron de organización social diferentes organismos, ¿no? De eso también platicaremos brevemente en clase. Muy bien. Sin entrar a más detalles, miren cómo es el comportamiento de 2015 a 2025, pero quiero una gráfica más compuesta. Ahora supongamos que quiero ver el año. Miren cómo va a cambiar la transformación de estos datos cuando coloco la variable año en leyenda. Entonces, aquí lo que tenemos es una gráfica pues muy difícil de interpretar, incluso si la moviera de esta forma. La primera era mucho más óptima, pero aquí tengo la representación de los feminicidios en cada uno de los años según el cómputo de gobierno federal. Así podemos observar, por ejemplo, vamos a ver nuestros valores, que el año en el que mayor número de feminicidios se han concentrado según los datos oficiales, me parece que es 984, pero también hay otra opción. Por ejemplo, si yo escribo max y solicito de este conjunto de datos que me busque el valor más alto, me lo va a devolver. Entonces, sí, efectivamente es 984 y se trata del año 2021.
Qué curioso, un año, bueno, el año posterior al inicio de la pandemia, el año 2021. Claro, con la información que tenemos provista, también podríamos verificar en qué mes se concentran la mayor cantidad de feminicidios y también otras características, ¿no? Muy bien, estamos entrando al detalle. Es decir, estamos profundizando el conocimiento de una problemática nacional. Muy bien. ¿Qué otro dato podemos obtener a partir de estos elementos? Pues ya tenemos una tabla y lógicamente lo que deberíamos de empezar a hacer es ya nuestra presentación de información. Para ello voy a escribir mi apellido paterno, un momento, y nombre, y es 03, para hacer claro que se trata del ejercicio 3. Generalmente recomiendo utilizar los estilos para que quede más claro y vamos a presentar algunas de nuestras tablas. Por ejemplo, esta tabla me parece sumamente importante, voy a copiarla de principio a fin, control C, y mi recomendación es que en este momento se pegue como imagen. Así queda en una presentación limpia. Obviamente, para un informe laboral o académico habría que editar algunos elementos, pero para efectos prácticos del ejercicio esto me parece prudente. Miren qué interesante. Ahora, supongamos que queremos solamente visualizar los valores de un año. ¿Cómo nos está yendo en términos nacionales con respecto al feminicidio en este año? Muy bien, vamos a pasar la variable año, que estaba antes en columna, y la dejamos ahora en filtros, porque tiene la ventaja de que ahora puedo filtrar específicamente un periodo o todos. Voy a apagar todas y voy a prender específicamente el año 2025. Obviamente este dato no predice los meses faltantes a partir de julio a diciembre, pero esta es la condición que tenemos a nivel nacional. Lamentablemente, hasta este momento han sido contabilizados 384 feminicidios. Vamos a pegarlo en nuestra hoja, vamos a saltar y sí, efectivamente lo voy a pegar como imagen. Noten cómo hay información ahora interesante. Obviamente, la descripción que esperamos en las líneas de abajo es que describan algunos elementos de qué entienden con estos valores. Yo les voy a dar uno. Busquemos el valor más alto. Obviamente tendría que estar en el Estado de México, no Ciudad de México. Pero ¿cuáles son, por ejemplo, los 5 primeros estados a nivel nacional que presentan el mayor número de feminicidios? Otra estrategia de análisis del dato sociológico en términos estadísticos es irse al extremo. Si ya vi los primeros lugares nacionales, veamos los últimos lugares nacionales. ¿Cuáles son? ¿En dónde se localizan? ¿Qué características tienen? ¿Están en el norte, sur o en el centro? Esas interpretaciones las esperaríamos aquí abajo. Es muy importante que desarrollen esa habilidad. Por supuesto, también tenemos la posibilidad de copiar y pegar esto, pero obviamente hay que editarlo. Le voy a poner gráfica de frecuencia, gráfica del número total de feminicidios, ¿sí? A nivel estatal, coma, 2025. Puedo poner un subtítulo y si quiero algo mucho más detallado, recomendaría lo siguiente. Visualizar la última fecha. Efectivamente se trata del dato de julio 2025. Obviamente el reporte se presentó el 15 de agosto. Entonces vamos a mencionar que el corte que representa esta información es de julio 2025 porque descargamos esta basecita. Noten que efectivamente se menciona que el corte o el reporte podría ser este y entonces voy a copiar esta información y voy a mencionarlo. Corte al reporte de incidencia delictiva al mes de julio 2025 y si quiero verme mucho más detallado podría copiar el link y pegarle. Sé que suena exagerado, pero realmente es una forma muy útil, muy oficial, muy formal de presentar información. Obviamente podemos hacer otras cosas como cambiar el borde y hacer algunos otros cambios como poner el texto en vertical. Déjenme ver si lo encuentro. Sí, sí lo encontré. Noten cómo se ve la gráfica ahora, se ve mucho mejor diseñada
Puedo quitar esto, le voy a dar clic secundario, eliminar, y nuestra presentación, nuestra gráfica se ve limpia. Claro, si quisiera más detalle, me iría a diseño y le pediría que también represente las frecuencias o las sumas. Aquí queda mucho más claro cómo se comportan estos casos. Las gráficas son una radiografía social desde el punto de vista sociológico y entonces podemos ver rápidamente cuáles son los municipios, los estados del país que tienen menores frecuencias. Obviamente se encuentra Aguascalientes, Baja California Sur, pero aquí tenemos otro de dos casos, que sería San Luis Potosí. La verdad esperaba que este estado tuviera un poco más de cuenta según los históricos nacionales, pero esto es lo que tenemos por resultados. Selecciono la gráfica, la copio, control C y me voy a pegarla. Aquí puedo hablar de más datos. Obviamente mi gráfica la puedo hacer más corta de esta forma y aquí puedo hablar de diferentes interpretaciones de qué encontré. Generalmente recomiendo presentar la información y irse a los polos opuestos y si es posible también irse a los intermedios. ¿Qué ven? ¿Qué características tienen? ¿Dónde están esos estados? ¿Se trata de una franja, un cúmulo, un clúster? ¿Qué pasó ahí? Otro elemento del cual vamos a analizar ahora será el año 2024. Noten cómo esta información requiere un título. Aquí le voy a poner 2025, voy a cambiar el título y a continuación, después de esta, voy a poner 2024. Para ello es muy simple, como ya construimos adecuadamente las preferencias de nuestra tabla dinámica y de nuestra gráfica, simplemente voy a apagar 2025 y voy a prender 2024. Obviamente voy a editar la información. Oiga, profe, pero esa información es del 2025. Sí, es importante mencionar que conforme avanzan los expedientes y los resultados de los juicios y diferentes intervenciones del cómputo nacional, se pueden corregir los datos de los periodos anteriores. Por eso le voy a poner la misma referencia de que en realidad es 2024, pero aquí nuestra fuente de información fue julio 2025. Esto es correcto. Ahora podemos observar que lamentablemente el año pasado en México se registraron y han computado de manera oficial 820 feminicidios. Obviamente también desde el punto de vista estadístico, el estado que debería de presentar la mayor cantidad debería ser el Estado de México. Noten cómo la Ciudad de México se concentró el año pasado técnicamente en el segundo lugar y en tercer lugar no fue el estado de Veracruz, sino fue Nuevo León. Pero muy cerca en el siguiente lugar se encuentra el estado de Veracruz. Esta información ya nos permite tener una visión general del fenómeno y tratar de comprenderlo al menos en términos nacionales. Pego la información, escribo una interpretación desde su punto de vista y seguimos con la siguiente parte que sería nuestra hermosa gráfica. Vamos a pegarla y la pego como valores, muy bien, que puedo representar de esta forma. Obviamente también implica una breve interpretación. Vámonos a elementos un poco más complejos. Ya no necesito la gráfica, lo que quiero ahora son los años. Regreso al mismo tipo de representación, año lo voy a colocar en columnas. Voy a aprender la información de los últimos años a partir del 2020. Miren cómo tengo los datos hasta el 25. Sí, oigo venir una objeción, en el 2025 todavía no acaba. No podríamos decir que estamos mal con respecto al año pasado porque todavía no acaba el año. Muy bien. Tengo la información del 2020 hasta el 2025. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Vamos a solicitar la media o promedio, que es lo mismo. Vamos a solicitar la moda y la mediana. Con eso. También podríamos solicitar el valor mínimo. Perdón, no se escribe así, se escribe mínimo y máximo. Para tener una idea general de qué está sucediendo a nivel de cada uno de los estados. Y podemos utilizar las siguientes fórmulas. En igual, promedio, abro paréntesis, solicito el valor de Aguascalientes, pero 2020, hasta Zacatecas. Noten cómo se ve.
No estoy tocando los títulos, estoy por debajo dentro de los datos y Enter. Este es el promedio. Ahora voy a solicitar la moda, igual, moda, y desde el último hasta el primero. Es lo mismo, Enter. Y ahora voy a pedir la mediana, de la cual vamos a platicar posteriormente en clase. Hago el mismo proceso y ahora voy a pedir el valor mínimo. Escribo como min, si mal no recuerdo, creo que funciona así en esta versión. Creo que es 3, excelente. Y ahora max de máximo, o de, sí, de valor máximo. Y listo, ya tengo los valores. Lo que voy a hacer es un truco, déjenme ver si funciona en esta versión, es reproducirlos. Excelente. Ahora estos valores tienen una representación clara. Se trata de los valores compuestos para cada una de las columnas. Hago una comprobación aleatoria. Muy bien. Ahora selecciono los valores por fila y no por columna y me voy a formato condicional escalas de valor. Generalmente recomiendo utilizar el primero porque representa valores en verde, amarillo y rojo como semáforo. Este también, la mediana. No, mejor este. Muy bien. Y ahora tengo en una escala visual también las características del comportamiento. Los valores generales en este momento no me interesan, aunque obviamente es bastante triste que estos números representen mujeres que han sido, eh, pues no estoy claro del concepto jurídico legal, lo platicaremos con los estudiantes abogados que tenemos en clases, pero son mujeres que han sido catalogadas estrictamente en nuestra base de datos nacional de incidentes delictivos en la categoría del subdelito de feminicidio. Entonces ahora tenemos información muy puntual y sabemos que el promedio estatal de feminicidios en 2020 fue de 29.5 valores o casos. La moda, que es el valor que más se repite en términos de feminicidios por estado a nivel nacional 2020, fue de 3. Noten que es preocupante como el año pasado, en 2024, la moda a nivel nacional fueron 20 feminicidios. Hay un aumento. Esto es serio. Entonces, aquí esto nos permite entender de diferentes formas cómo está la situación a nivel de cada uno de nuestros estados. Recuerdo que había, sí, es este, déjenme ver si funciona, rango de datos, déjenme ver si funciona así, excelente. Aquí tenemos una mini gráfica que representa estos valores en términos de una gráfica de líneas de tendencia. Es muy útil y así le entramos al tema a la representación, porque aquí podemos observar el pico más alto. Este punto más alto representa esta posición de 20 frecuencias, pero el punto más bajo fue el de 3. La mediana, cuyo valor ha sido subestimado en ciencias sociales, pero del cual platicaremos más adelante en clases, se encuentra en estos valores y tendrá mucho sentido cuando lo platiquemos en clase. Los valores mínimos representados en los estados han sido de 3 feminicidios en 2020, en 2021 y 2024, 4 casos como mínimo y un comportamiento mínimo de casos de feminicidios en 2022, 2023 y 2025, pero para ser mediados de año, lamentablemente creo que ese valor tendrá que subir, ¿no? Porque todavía nos quedan 6 meses de computación o de clasificación con respecto a este fenómeno social, el cual en clase ha sido solicitado por algunas estudiantes. Finalmente, los valores máximos se han concentrado específicamente en el 2020 y 2021. Haremos una grafiquita sencilla para eso. Nos vamos al menú insertar líneas. Dice cuál es el rango y solicito estos valores. Hasta acá. Regreso aquí y le doy a aceptar.
Si esto no aparece en su Office, no se preocupen, será dependiendo del tipo de versión, pero el Office 365 ya lo trae. También lo he utilizado en línea y en otras presentaciones. Muy bien. Estos valores son muy importantes y ahora le vamos a dar una representación más útil. Aquí le voy a insertar una fila y voy a copiar estos encarrizados para que esto pueda presentarlo como un resultado final. Voy a aumentar la potencia de nuestra presentación con gráfica de barras para este tipo de datito. Miren, agarraré estos valores. Aquí me equivoqué. Muy bien. Y le doy a aceptar. Gráficamente visuales, podemos entender el comportamiento de las magnitudes de esos casos. Haré lo mismo con el resto. No puedo seleccionar las dos filas, tiene que ser una por una. A veces también puedo correrla y creo que funciona. Excelente. Quedó bastante bien. Pueden cambiar algunas características, pueden editarlas bajo la lógica de sus colores, etc. A mí me parece que con esto es suficiente. Ahora voy a copiar toda esta información. Noten cómo la seleccioné, control C, y la voy a pegar acá. Ups, olvidé pegarlo como imagen. Así podemos estar seguros que se mantienen las gráficas. Ahora escriban aquí un análisis. Finalmente, guarden el archivo, específicamente en la carpeta donde se encuentran trabajando. En este caso voy a abrir una carpetita que se llama ejercicio 03. Y aquí lo guardo con apellido paterno, materno, nombre E03. Las indicaciones de nuestra diapositiva, las cuales también estarán a su disposición en PDF, es copiar este link o simplemente darle ir. Conocen el siguiente proceso, que es subirlo a Dropbox, arrastrar el archivo, poner nombre y correo y recibirán una confirmación. Si no la reciben, generalmente se va en bandeja de no deseados. No ha habido ningún problema con los estudiantes. Técnicamente, si lo gestionan adecuadamente, se subirá. Muy bien, hemos terminado nuestro video tutorial con respecto al ejercicio 03. Es un ejercicio de 32 minutos. Descuenten el tiempo que me equivoqué al principio de seleccionar cuál era la base de datos que debíamos de seleccionar. Probablemente un ejercicio importante, si nos da tiempo y si es un tema de interés para toda la clase, sería revisarlo a nivel municipal. Invito a pensarlo y a reflexionarlo desde la visión sociológica del dato, la construcción del dato sociológico. Es decir, pues en este caso la consulta de información disponible, pero ¿cuál sería el municipio del país que presenta mayor número de feminicidios? ¿Es el mismo cada año? ¿Es la misma región? ¿Es el casi siempre el mismo rango de casos? ¿Qué sucede ahí? Esos son los elementos que hay que plantearse. Muy bien, que tengan buenas noches y nos vemos el sábado.